Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Amén, amén. Am, voy, voy a, voy a decir cómo mi vida cambió en la Academia Adventista, pero en inglés. Um, Okay. so, how the Christian education impacted my life, and specifically in my spiritual life. So, some of you may know and may not know, but I went to a Christian academy for 3 years, most of my high school years from 10th grade to 12th grade, and then I moved on to Southwestern Adventist University, another Seventh-day Adventist uh, school, a private school, and I'm basically going to explain how the educational system, the Christian educational system, affected my life. So, so in the educational system, um, you go to class. In the beginning of the class, your first class, you pray, and in the last day of the class, last day or the last minutes of class, you would also pray. So, so, so it would revolve around Christianity throughout the whole day. These classes involved Christianity, topics of Christianity, faith, and truth. They're all implemented into this educational system. So, um, so not only that, we have teachers who are also very devoted. So you you can talk to them. They talk to you about their experiences, their basically what their input is on what it is to have a Christian education, and so they tell you their stories and how they got to where they're at, and what their purpose is, why they're there, and why it's important for them to be in the role that they are in. So um, so you're basically in this realm where you are constantly in an atmosphere where Christianity revolves around you. So so I want to emphasize mainly that it's mainly about the atmosphere that you put yourself in. Um, so and I also want to emphasize on the part where how it affected me. So obviously, when you're a Christian, when you're exposed to Christian beliefs, you start to have an open mind because obviously you're increasing your knowledge, especially through God, which is a topic of interest of um, something that's complex, and you get to explore it, and so you're open to new ideas. And the main focuses that I guess that I mainly focused on was the existence of God and the love that God has for us. So I was you always have teachers telling you, okay, like your science teacher. For me, it was Mr. Gandera. You have him constantly telling you in math, uh, there's there's something called an asymptote. Um, Basically, it's a point where you can't really touch zero. Um, I don't know if you guys will catch along with this, but in math, you can get so close to the number zero. It's called an asymptote. There's this linear graph or exponential graph. You get so close to zero, but you can't really touch it. And so, it, in a way, it's 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 exposing the character of God. We can do so much to increase our knowledge and see how close we can get to Christ, but we can't really. So that that obviously opened my mind to think, okay, well there has to be a transgressor, there has to be someone in the middle of that, and that's Jesus Christ, right? Hmm. So it's not just in math, it's obviously in physics. You can see in physiology and biology the existence of God, and just knowing that brings up the topic of how much God loves us and how important we are to Him, and what we should be doing as human beings in order to reflect the love that God has for us. And God specifically tells us what we have to do, and it's to serve others, to love one another, and to love God, and to keep His commandments, of course.
And so yeah, um, in the school we basically served others, and we talked about topics that challenges our own beliefs. So the more we did that, the more I exposed myself to that kind of stuff, the closer I had a relationship with God. So um, that was my testimony. One thing I do want to encourage you guys to do is to the the main point I want to bring out is to expose yourself to Christian things, to godliness, to goodness, and to righteousness, because it's not just the Seventh Day Adventist education. That's just part of it. So um, so yeah, so you obviously don't have to have a Christian education um, to keep to have a successful spiritual life. The main point is that you have to surround yourself around the things that you should be doing, and the things that you should be doing are the things that God is telling you to do, which is to things that that make you conduct yourself in a way that you can serve a purpose, the purpose that God has for you. And yeah, that's pretty much it. um, Thank you for your time. Thank you. Amén. Sí, hermanos, así que este testimonio, para los que conocieron a Chris cuando era pequeño, ¿verdad? Habían momentos en los que yo dudaba, lo mando, no lo mando, ¿verdad? A una escuela lejos de mí, porque él se tuvo que ir a Texas, y fueron momentos de dudas, pero creo que Dios tenía su propósito, Dios tenía su plan para cada una de las cosas que iban a hacer en su vida, y pasó de ser un niño muy enojado por haberlo mandado a ser un niño, a un joven, porque ahora ya es un joven, ¿verdad? Está en la Universidad Adventista también, y se ha vuelto un niño diferente, un joven que aprecia, ¿verdad? El motivo por qué yo lo mandé. Ahora él entiende el propósito del Señor en su vida, y eso es lo bueno, de que nosotros podamos ver y reconocer cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida, y es lo que se conecta con el tema de esta tarde, sobre meditaciones acerca de una vida con propósito. Amén. Y a veces nosotros tenemos preguntas, ¿verdad? Tenemos preguntas como ¿por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y siempre tenemos dudas en nuestra mente cuando estamos en los momentos bajos de nuestra vida, o tal vez en los momentos buenos de nuestra vida también. Así que antes de empezar el tema de esta tarde, le pido por favor que inclinen su rostro donde estén para poder en este momento tener una oración y elevarle nuestras palabras a nuestro Creador. Querido Jesús, amante Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Padre, porque acabamos una semana, Señor, para unos de trabajo, para otros de vacaciones, para otros de estar en un hospital, acabaron los días de angustia. No sabemos qué ciclo cerró, Señor, el día de ayer, pero de algo estamos seguros. Todos estamos aquí vivos, estamos agradecidos, estamos, Señor, ansiosos de saber qué es lo que nos depara la próxima semana, sabiendo, Señor, que podemos reposar este día en ti, que podemos tener nuestros pensamientos hacia ti, estar pensando en ti, elevar tu nombre y saber, Señor, que podemos encontrar un propósito para nuestra vida cuando nosotros escuchamos las palabras que tú tienes para nosotros. Es por eso que invocamos tu nombre, Señor, y pedimos tu presencia en este culto que ahora tenemos virtualmente, y que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo y entender cuál es verdaderamente el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas son solo unas preguntas fundamentales que puedes hacerte en esta vida. ¿Alguna vez te has planteado preguntándote dónde podrías encontrar las respuestas? La verdad que fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Dios nunca creó nada sin un propósito. Si se recuerdan de la lectura bíblica en Colosenses 1:16, decía, porque todo, no se refiere solo a ciertas cosas, sino que todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible,
todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Entonces nos damos cuenta que fuimos creados para Él y por Él. Así que vamos a estudiar más a profundo qué es lo que significa eso. Si estás vivo es porque Dios tiene un propósito para tu vida y no te creó para tener un solo propósito. La palabra de Dios, la Biblia, dice que fuiste creado por 5 razones especiales. En esta tarde te ayudaré a comprender un poco más de por qué estás vivo, por qué atraviesas circunstancias difíciles y lo que Dios tiene planeado para que hagas con tu vida. Si quieren agarrar papel y lápiz y desean escribir, pueden hacerlo. Y la número 1, podríamos decir que fuiste planeado para agradar a Dios. Qué bonito. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se gozan cuando ustedes saben que hicieron algo correcto ante los ojos de Dios y sientes esa satisfacción de saber que pusiste una sonrisa en el rostro del Señor. Porque dice Apocalipsis 4:11, porque tú, Dios, creaste todas las cosas que existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Nuevamente, eso lo encontramos en Apocalipsis 4:11. La Biblia nos dice que Dios es amor. Nos dice que Dios dice, no dice que Dios tiene amor, sino que Dios, ¿qué? Es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Dios te creó para expresarte su amor. Te hizo para amarte. Ese es tu primer propósito. Dios no necesitaba amarte. No se sentía solo, no necesitaba sirvientes, no estaba aburrido. Dios creó a los seres humanos porque quería amarnos. Fuimos planeados para agradarlos, porque el Señor se complace en su pueblo, así como dice Salmo 149:4. ¡Qué maravilla! Dios nos hizo a su imagen. Esto implica que no hay nada semejante a nosotros en toda la creación. Somos los únicos a los que se les ha dado la capacidad de conocer y amar a Dios, porque Él nos conoce y nos ama. Como dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por lo contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como lo podemos comprobar en Hechos 17, del 24 al 28. Siguiente propósito. Fuiste hecho para la familia de Dios. Qué lindo es ser parte de la familia de Dios. Recuerdo que cuando estaba en un viaje por Guatemala, íbamos tan lejos y andábamos súper lejos de la casa, estaríamos hablando de unas 16 horas quizá, y me recuerdo de que no encontrábamos ni un hotel en el camino, íbamos rumbo hacia las ruinas de Tikal y habíamos atravesado casi todo el país y no encontrábamos un lugar donde quedarnos. Ya la noche iba a empezar a caer y yo me empecé a preocupar un poco porque dije, bueno, ¿qué va a pasar? Éramos mi mamá, mi tía, mi hija más chiquita y yo, y éramos 4 mujeres. En la noche pues no era recomendable manejar, así de que me recordé de algo. Le dije a mi mamá, no te preocupes, la familia adventista, somos parte de una familia adventista que somos muy grandes, y si no, le digo yo, si no encontramos un hotel, pues llamo al pastor de alguna iglesia adventista aquí, le digo yo, y nos vamos ahí a pedirles si nos dejan quedar, aunque sea en el piso de la iglesia. Pero eso me recuerda a ser parte de una gran familia.
Nosotros fuimos hechos para la familia de Dios y donde quiera que nosotros vayamos encontraremos una gran familia, porque su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto ha sido muy de su agrado y esto lo podemos encontrar en Efesios 1:5. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha querido tener una familia. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarlo, honrarlo y reinar con Él para siempre. Él quiere que te integres a esta familia, una familia que durará por la eternidad. Hebreos 2:11 es un versículo espléndido. Jesús y el pueblo que santificó pertenecemos a la misma familia. Por lo tanto, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y hermanas. Jesús nos llama sus hermanos y hermanas. No solo nos llama a creer, sino nos invita a permanecer y a formar parte de la familia de Dios. Siguiente propósito. Fuiste creado para ser como Cristo. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes habrían de acercarse, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Así como dice Romanos 8:29. Vuelvo a leer. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Desde el mismo principio, el plan de Dios fue crearnos a su semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Como dice, entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, como lo dice en Génesis 1:26. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, como dice Génesis 2:7. Dios mismo nos creó con su aliento de vida. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces, porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. En Efesios 4:22 dice, adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde dentro forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en ustedes. Qué lindo mensaje. Lo leo otra vez, Efesios 4:22. Adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde adentro forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en ustedes. La obra del Espíritu Santo consiste en reproducir el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia dice, en la medida que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Si Dios quiere que seamos más como Jesús, la pregunta obligada es, ¿cómo es Jesús? Encontramos una imagen perfecta de Jesús en Gálatas 5:22-23, y dice, y todos yo creo que ya lo sabemos esto, Frutos. en cambio el fruto del Espíritu es amor, Amén. alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Obviamente lo leí en una nueva versión de la Biblia, nueva versión internacional. Estas 9 cualidades nos describen un hermoso retrato de Jesucristo. Nuevamente, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre.
Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás frutos incorporados en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. Siguiente, fuiste formado para servir a Dios. Efesios 2:10 nos dice, nueva versión internacional, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La Biblia dice que fuimos formados con cierta singularidad. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Y cuando nosotros ponemos las palabras forma, ¿verdad? Para abajo del letreado forma, la F significa formación espiritual, la O, oportunidades, R, recursos, M, mi personalidad y A, antecedentes. Y empiezo con la F. Formación espiritual. Son los dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado para ayudar a los demás miembros de la familia de Dios. O oportunidades. Aquellas cosas que nos apasionan, que sentimos de corazón, que usamos para dar gloria a Dios. R, recursos. Los talentos naturales con los que nacimos. M, mi personalidad. Tu singularidad, lo que te diferencia de todos los demás. Y los antecedentes, las experiencias, las situaciones y las circunstancias con las que te has enfrentado y que ahora te permiten comprender a los demás. Dios diseñó cada característica de estos 5 factores con el propósito de prepararte para su servicio. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. No estás sobre esta tierra para respirar, comer, ocupar espacio y pasarla bien. Dios te diseñó y te formó para que tu aporte en la vida fuera único. Estás aquí para dar algo a cambio, no solo para consumir. Estás para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. El servicio a Dios y a los demás es el cuarto propósito de tu vida. No eres salvo por el servicio, pero has sido salvo para servir. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un papel que desempeñar y una función que cumplir. Esto le da vida a tu vida en gran significado y valor. Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan, como dice 2 de Timoteo 1:9. Y por último, fuiste hecho para una misión. Juan 17:18 dice, Jesús oró al Padre, así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Dios tiene una misión para ti en el mundo. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como dice 2 de Corintios 5:19 y 20. Si quieres que la bendición y el poder de Dios en tu vida, debes interesarte por aquello que más le interesa a Dios. La mayor preocupación del corazón de Dios es el que sus hijos perdidos vuelvan a Él. Hechos 20:24 dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestra misión en la tierra es ser embajadores de Dios. Dios ama tanto a la gente que nos ha enviado como sus representantes ante quienes todavía no lo conocen. Esta es su misión en el mundo.
Dios te creó para que tuvieras un ministerio en la iglesia y una misión en el mundo. Ambas cosas son importantes. Cumplir tu misión en el mundo se llama evangelización. Ese es el quinto propósito de tu vida. Después de integrarte a la familia de Dios, tu misión es transmitir a otros las buenas nuevas acerca de Jesús y los 5 propósitos de nuestra vida. Romanos 1:5 nos dice que por medio de él, refiriéndose a Cristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Y también segunda de Pedro 2:39 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Y como leemos aquí finalmente, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hermanos, estos han sido los 5 propósitos, meditaciones acerca de una vida con propósito. Dios tiene para nosotros un propósito en la vida. Si quizá entraste cuando apenas estamos leyendo el segundo, el tercero o el cuarto, no importa cuál hayas escuchado, espero de que alguno de ellos haya hecho impacto en tu vida, y si tenías esa duda o si todavía estás pensando cuál es el propósito en esta tierra, puedes siempre acercarte en oración al Señor y preguntarte cuál es ese propósito. Y cuando tú meditas acerca de la reflexión de esta tarde, pregúntate cuáles de ellas estoy haciendo, cuáles me hacen falta, cuáles necesito implementar o cuáles necesito reforzar. Así que hermanos, todos tenemos un propósito, y así que con estas palabras les pido que por favor nos acompañen a entonar el himno al andar con Jesús. En el viejo himnario es 238 y se llama Al andar con Jesús. ¿Y en el nuevo? 488. En el nuevo, 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, cosa aquel que
orar ahorita? Vamos a cerrar con una oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya, gracias por este sábado que nos diste. Gracias porque ya esta semana he terminado y estamos entrando en una nueva. Gracias por la vida. Gracias por todo. Y gracias por el tema que mi mamá hizo hoy. Amén. Y Amén. te pido que nosotros nos implementar todo lo que he dicho de Dios y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, muchas gracias. Muchas gracias, familia Alvarado, por su apoyo en esta tarde. Gracias a todos los que se conectaron. Pastor, muchas gracias por su Gracias a ayuda, por Dios. su apoyo. A todos, muchas gracias. Dios les bendiga en esta tarde, en esta semana que comienza. Bueno, todavía falta un ratito, todavía podemos quedarnos escuchando himnos, ¿verdad? O en una cadenita de oración, o como ustedes gusten. Todavía tenemos un tiempecito más con nuestro Padre. Amén. Pero gracias a todos. No sé si haya por ahí algún anuncio, pastor o hermano Mario. No sé si tengan algún anuncio. Les recuerdo el miércoles, hermanos, que nos demos cita en 3 semanas. Las reuniones de oración y de testimonio en 3 semanas son el termómetro para medir la espiritualidad de una iglesia. Así que les animamos a que hagan un tiempecito y escuchar la palabra, los testimonios, los cantos. Y el próximo sábado tenemos el inicio de la semana de mayordomía con el pastor Gregorio Tzul. Así que ánimo, que el Señor bendiga a su pueblo. Y por supuesto, si alguien más tiene un anuncio, adelante.